aquí en un buen día y mire, el día es mejor cuando tenemos el presupuesto bien planchadito. El verano está a la vuelta de la esquina y también los gastos. Hoy vamos a aprender a preparar un presupuesto efectivo para el verano y para el regreso a clases con el CPA Andrés Dávila. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por tenerme el día de hoy y buenos días a todo el mundo. ¿Es fácil hacer un presupuesto? Pues mira, Linet, no es fácil, ¿verdad? Es complicado y hay muchas cosas que hay que tener en consideración cuando uno está haciendo un presupuesto. Primero, ¿por cuánto tiempo estamos presupuestando, verdad? ¿Esto es un periodo de un mes, un periodo de 3 meses o un periodo de un año? Y entonces, cuando ya sabemos el periodo, ¿verdad? Cuánto tiempo tenemos en ese presupuesto, es importante saber cuáles son nuestros ingresos, ¿verdad? Y aquí hay que tomar en consideración los ingresos que nos llegan, ¿verdad? En el depósito todos los meses, cada 2 semanas. Si tenemos algunos ingresos misceláneos, algunos ingresos de alguna propiedad que estamos alquilando, cualquier otro ingreso lo tenemos que tomar en consideración para poder, ¿verdad?, hacer un buen presupuesto. Después que tenemos los ingresos, entonces hay que hablar pues de los gastos que tenemos, ¿verdad? Claro. Que eso es la parte menos divertida. Pero es importante, ¿verdad? Porque hay que tomar en consideración primero cuáles son los gastos fijos. Fijos, exactamente. Los que todos los meses vamos a tener que pagar. ¿Qué hay aquí? Pues aquí tenemos gastos de hipoteca, luz, agua, renta, comida, transporte, ¿verdad? Todos estos gastos no podemos evitarlos. Hay que tenerlos en mente porque vamos a tener que sacar los chavitos para pagarlos. Y presupuestar también, porque por ejemplo hay meses que a lo mejor pagas $200 de luz y hay meses que a lo mejor pagas 150. Correcto, y eso pasa, como mencionaron, en verano son meses que usualmente hay más calor, queremos tener el aire prendido todo el día, pues el gasto de luz, que es un gasto fijo, que quizá uno lo tiene en presupuesto que va a ser igual todos los meses, pues hay que tomar en consideración que en los meses de verano puede aumentar porque hay más calor, vamos a tener el aire prendido más tiempo, los nenes están en la casa más tiempo, ¿verdad? Hay unas consideraciones que van a aumentar en esos meses el gasto fijo. ¿Hay alguna fórmula de saber cuánto más debe aumentar? Bueno, eso uno... Considerando más o menos como uno debe, ¿verdad?, dejarse llevar por años anteriores, ¿verdad?, cuánto uno gasta. Y tenerlo en mente, ¿verdad? Y obviamente si hay algún cambio, ¿verdad? Si usted aumentó algún familiar, tiene un familiar nuevo, un hijo nuevo, o tiene a la mamá que lo va a acompañar en la casa en los meses, pues, ¿verdad? Hace un tanteo de más o menos cuánto va a estar gastando adicional. Y porque es importante ahora, ¿verdad?, con lo que es el back to school, prepararnos de antemano. Pues mira, es bien importante porque... como estaba mencionando, uno tiene ingresos que usualmente son fijos, ¿verdad?, todos los meses. Pero entonces los gastos, aunque tenemos gastos que son fijos y van a ser parecidos todos los meses, van a haber meses donde van a haber gastos adicionales que tenemos que considerarlos. Y uno de esos gastos son los gastos de back to school, ¿verdad?, lo que es la matrícula de la escuela, si tienes en la escuela privada, lo que son los uniformes, los materiales escolares, si tienes que comprar una computadora, una tableta al hijo para que pueda estudiar, pues todos estos gastos tenemos que tenerlos en mente en los meses anteriores, porque posiblemente con el ingreso de ese mes donde vamos a hacer el gasto no nos va a dar. Y en verano entonces, que si va la salidita a los nenes, de llevarlos al cine, llevarlos aquí, llevarlos allá para que se entretengan, si no se viaja, pues entonces a veces se nos va el dinerito que podemos usar para el back to school. Es correcto, ¿no? Y en verano es bien importante porque uno a veces llega el verano y no se planifica de qué va a hacer, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad?, siempre hay una salidita fin de semana, un weekend para la playa o un viaje, ¿verdad?, afuera, con tiempo. Preferiblemente desde enero, uno debe planificar qué uno tiene en mente hacer en verano y ya entonces ir ahorrando dinero durante el año para entonces cuando llegue verano pues poder tener unos ahorritos para poder, ¿verdad?, tener esos gastos de disfrute. Y en el presupuesto está eso, ¿verdad?, los gastos alegres, ¿cómo se dice? Correcto. Cuando uno está presupuestando hay una regla que nosotros decimos, se llama la regla 50-30-20. Esta regla nos dice que 50% de tu ingreso se debe gastar en lo que son gastos fijos, ¿verdad?, los gastos mensuales. Después 30% en gastos de entretenimiento, ¿verdad?, pasatiempos, disfrutes, salidas, y un 20% en ahorro. ¿Por qué? Porque es importante que uno siempre tenga para lo que son gastos de emergencia y también, ¿verdad?, Dios no lo quiera, nos pase algo que no podamos tener ingresos por un periodo prolongado, pues tener por lo menos 3 a 6 meses de ahorros que uno pueda sostenerse para los gastos, ¿verdad?, más necesarios. Y una pregunta, ese 20% es para gastos de ahorros en cuestión de emergencia, pero cuando estamos ahorrando para unas vacaciones o para el back to school, tenemos que sumarle un 5% a ese 20 y ahorrar un 25%. Es correcto, tienes toda la razón. Cuando uno tiene algún sueño, ¿verdad?, alguna inversión que uno quiera hacer, ya sea back to school, ya sea un viaje, ya sea comprarse un carro, comprarse una casa, pues uno tiene que sacar un pote aparte para eso. Entonces todos los meses tú tienes el presupuesto normal,
pero entonces en el 20% que estás ahorrando no puedes considerar, ¿verdad?, ese gasto adicional. Tienes que tener un pote adicional. Ok, este dinerito lo estoy sacando para el carro, lo estoy sacando para el back to school, etcétera. Y los que son sus propios jefes, los servicios profesionales. Pues ahí es más complicado todavía porque, ¿verdad?, uno cuando es empleado, pues uno sabe que uno va a recibir un cheque cada 2 semanas, cada mes, ¿verdad? Pero cuando uno está por su cuenta, pues uno depende, ¿verdad?, de los clientes que uno tiene, de lo que uno factura. Y ahí es más importante todavía tener presupuesto porque si, por ejemplo, tienes un trabajo que algunos meses generan más ingresos que otros por ¿verdad?, cómo funciona esa industria, pues es importante que en el presupuesto tomes eso en consideración y sepas que quizás este mes me gane más chavo, pero no significa que los puedo gastar más. Significa que tengo que entonces, ¿verdad?, ahorrar quizás un poquito de eso para los meses que son más livianos, que no tengo tanto ingreso. Ajá, así que tenemos que tomar eso bien en consideración. Igual en el Back to School hay una semana que casi siempre está libre del IBU, o sea que también pensar en eso. Sí, es importante, ¿verdad? Cuando uno tiene un presupuesto bastante limitado, pues uno tiene que aprovechar todas las oportunidades de descuento, ¿verdad? Si la ropa del nene del año pasado todavía le sirve, asegurarnos de decirle que la cuide bien, ¿verdad?, para que le dure un poquito más. Y sí, usualmente a finales de julio el Departamento de Hacienda publica durante el verano una carta con la fecha específica, siempre un fin de semana a final de julio, donde los artículos escolares, uniformes, artículos electrónicos que se usan para la escuela son libres de IBU. También lo tenemos para lo que es la temporada de huracanes, ¿verdad? Que es una cosa que tenemos que tomar en consideración en verano, que no vaya a llegar un huracán y hay que tener otros gastos. Pues a final, el último fin de semana de mayo, de viernes a lunes, también hay un fin de semana libre de IVU para artículos de emergencia para preparación de los huracanes. A tenerlo bien en cuenta. Para mayor información. Para mayor información puede ir a la página del Colegio CPA, colegiocpa.com, o a la página consultatucpa.com. Muchísimas gracias.